las inspecciones pertinentes y, mientras tanto, también tenemos que mirar a otros jugadores en el mapa de la seguridad alimentaria. Y con otros jugadores no solo nos referimos a los países, sino también a aquellos sectores o aquellas materias en las que no habíamos caído en la cuenta en un primer momento. Y tenemos que hablar sobre todo de los fertilizantes, de su papel en la seguridad alimentaria mundial y también de quién los controla. Hablamos de ello con Juan Vázquez Rojo, investigador, profesor en Economía Internacional en la Universidad Camilo José Cela. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, como decimos, vamos a hablar de los fertilizantes como una palanca estratégica de influencia global. Y claro, aquí entendemos también que es muy importante saber quién los controla. Se habla sobre todo de la influencia que tienen tanto Rusia como China. Y como decimos, el papel de los fertilizantes pues se ha puesto en relieve, sobre todo después de que estallase la guerra en Ucrania. Pero sobre todo de lo que queremos hablar es de cuál es el papel de China, ¿no? Porque estamos viendo cómo mantiene un gran liderazgo, por ejemplo, en la producción de nitrógeno y fosfato. Rusia le sigue, no es que tampoco se quede muy lejos, pero es cierto que si vemos sobre todo el nivel de nitrógeno, fosfato que produce China, pues está muy por encima de Rusia y de otros países que también tienen un papel crucial, como por ejemplo sería India o Estados Unidos, que estarían ahí en empate. ¿Dónde reside esa importancia, Juan? Sí, efectivamente. Digamos que, sobre todo desde finales ya del 21, justo antes del inicio de la guerra, ya los precios de los alimentos y de los fertilizantes estaban creciendo a ritmos históricos que no se veían desde hace prácticamente una década, ¿no? Desde pues, más o menos 2011, 2012, 2013. Y pues ya varias instituciones empezaban a advertir del problema que se podía generar en muchos países. Y ya, bueno, pues con el estallido de la guerra, pues como sobre todo países como Rusia, Ucrania o Bielorrusia tienen mucha importancia en el sector de los alimentos, tanto por la exportación de, por ejemplo, de trigo, como por el caso de los fertilizantes, como decías, como el caso de Rusia o Bielorrusia, pues esto afecta a los mercados internacionales. Y dentro de esto, pues China tiene un papel importante, fundamentalmente porque es un gran productor de todo tipo de fertilizantes, y después hay en algunos en concreto que tiene superávit y por lo tanto los exporta, como puede ser, por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados y fosfatados, como comentabas, pero bueno, también depende, por ejemplo, de otros fertilizantes como los potásicos. Justo antes de que empezara la guerra, a finales del 2021, precisamente por esta subida de precios, tanto de los alimentos como de los fertilizantes, China ya empezaba a jugar sus cartas, y para evitar que hubiese algún tipo de problema con la seguridad alimentaria dentro del país, pues empezó a limitar las exportaciones de fertilizantes, ¿no? Sobre todo de los que puede exportar, ¿no? de los que tiene superávit, y esto ya también afecta al comercio internacional, porque claro, fundamentalmente esto pasa como con el mercado energético, ¿no? Petróleo, gas, etcétera, que los actores que tienen más potencia pues tienen la posibilidad de, en función de lo que exporten o no exporte, pues influir en los precios a nivel internacional. Y en este sentido, pues estos actores, pues de Rusia, Bielorrusia, China, pues en función de la capacidad exportadora que puedan o que quieran hacer, pues influyen en los mercados internacionales. Y sobre todo en un contexto, que esto es interesante también, en el que cada vez más en las cadenas globales de valor el comercio se utiliza más como arma que como herramienta económica casi, ¿no? Y las grandes potencias lo ven así. Por ejemplo, lo vemos en la industria de los chips, lo vemos en la industria ahora también recientemente de, por ejemplo, los paneles solares, ¿no? Que China parece que también los quiere limitar, y también lo vemos ahora, ¿no? en aspectos tan importantes como el de los fertilizantes o el de los alimentos, ¿no? Es decir, cada vez, digamos, que los países estudian más cómo explotar como arma sus posiciones en las cadenas globales de valor, y el sector de los alimentos es un ejemplo muy, muy claro. Bien nos dices, ¿no? Cómo el comercio se está convirtiendo más en un arma que en una mera herramienta económica. Bueno, y además también tenemos que ver cuáles son los mensajes principales, ¿no? Por ejemplo, desde la India, uno de los mensajes principales respecto a todo el tema de los fertilizantes, de la seguridad alimentaria, decía, bueno, lo importante aquí es tener el estómago lleno, porque entonces tenemos fuerzas para defender nuestro territorio, podemos defender nuestras fronteras y defender nuestra economía. Así que realmente pasa por un bien tan básico
como es evidentemente el derecho a tener acceso a los alimentos, pero en este caso también hay que mirar un componente crucial como es el de los fertilizantes, que al final es también seguir hablando de la geopolítica de algo, ¿no? Hay un podcast que me gusta mucho que es la geopolítica pop, que precisamente siempre hablan de distintos temas, ¿no? Aquí podríamos estar hablando de la geopolítica de los fertilizantes. Juan, más allá de esto, bueno, como decimos, ¿quién controla los fertilizantes, por ejemplo? Pues también controla gran parte del mapa de la política internacional del mundo. En este caso, el hecho de que China y Rusia tengan un peso crucial es muy relevante. Estados Unidos esto también lo sabe, claro, y esto también, hablamos en clave de política exterior. Por eso hemos visto cómo Estados Unidos ha aumentado sus esfuerzos, por ejemplo, por reforzar su experiencia en fertilizantes, por reforzar la cuota de mercado que tiene sobre ello. Pero claro, también nos preguntamos, en algún punto, así como hemos estado intentando evitar depender tanto del suministro ruso para la energía, en algún punto, según vayamos avanzando, se podría hablar también de... Entendemos que no se puede prescindir por completo, pero de empezar a depender menos, por ejemplo, del suministro de China y Rusia en pos, por ejemplo, de Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos aumente el músculo para calibrar eso. Sí, claro, aquí habría que analizar sobre todo los tipos de fertilizantes que hay y las posibilidades que hay de aumentar la producción, ¿no? Por ejemplo, uno de los actores, además de Estados Unidos sobre todo, el enfoque en este sentido que tenía era más de abastecer a nivel interno o aumentar la producción, sobre todo para abastecer a nivel interno, para mitigar la subida de precios de los fertilizantes, era el primer enfoque. Y después hay países vecinos, como es el caso de Canadá, que sobre todo en fertilizantes potásicos tiene un gran potencial. El gobierno está intentando aumentar la producción, sobre todo para cubrir el problema de importaciones que están teniendo algunos países, por ejemplo, países dentro del continente americano, ¿no? En América Latina, y después también hay que mirar a otros países, sobre todo en África, que es donde estamos viendo sobre todo los países que más están reduciendo sus importaciones de fertilizantes en comparación con otros años. Y reducir las importaciones de fertilizantes implica que las cosechas van a ser peores. Si las cosechas son peores, pues obviamente la producción de alimentos es peor y empeora la seguridad alimentaria, ¿no? Y de hecho, muchas instituciones internacionales, ¿no? Como la FAO o, por ejemplo, el Banco Mundial o incluso el Fondo Monetario Internacional advertían de los problemas en la seguridad alimentaria en este sentido, ¿no? Y aquí es clave, sobre todo, la capacidad que hay para sustituir importaciones de un país por otro, pero no solo eso, aquí hay más variables también que tienen que ver con que hay muchos países que dependen de las importaciones del exterior y no pueden o dejan de importar precisamente por la subida del precio. Y aquí hay dos factores. Uno, el de la cantidad que se ponga en el mercado, y otra también que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de fertilizantes y alimentos cotizan en los mercados internacionales en dólares y la mayor parte de estos países que mencionábamos han sufrido una devaluación con respecto al dólar, lo que hace que encarecer el precio de estas importaciones y, por lo tanto, muchos productores locales están disminuyendo el uso de fertilizantes. Y esto, de nuevo, pues afecta a la producción de alimentos. Entonces, aquí hay varias variables que se juntan y que hacen de esto un problema creciente y que en el 2023 va a ser parte de la agenda de muchos países y que puede, pues, provocar, como provocó, por ejemplo, el año pasado, no ha sido solo esto, pero en parte también tenía que ver la seguridad alimentaria, disturbios como es el caso de Sri Lanka, ¿no? Bueno, y además también fue el fertilizante ruso atrapado en el limbo de Países Bajos el año pasado, que se liberó como parte del acuerdo de transporte de grano del Mar Negro, donde la ONU, Turquía, recordemos, fueron los claros mediadores. Claro, ahora estamos a la espera de ver si se extiende o no este acuerdo. Claro, Juan, aunque como decías, ¿no? Todavía tenemos que ver cómo va a seguir avanzando esto a lo largo de 2023, pero desde luego va a ser un tema que vamos a seguir manteniendo en foco. ¿Cómo crees que podríamos avanzar ahora en cuanto a extender efectivamente, y cuando digo efectivamente me refiero de una forma efectiva, ese acuerdo, ¿no?, de transporte? Porque aquí, como bien sabemos, pues por ejemplo, aunque hemos estado enfocándonos mucho en China, el fertilizante ruso también es un suministro crucial. ¿Crees que en algún punto podríamos tener o vivir una situación similar a la del año pasado, en la que se miraba con temor el hecho de que esto se paralizara, se bloqueara?
Bueno, en realidad lo natural es que todas las partes hagan esfuerzos para que, bueno, no haya este tipo de problemas, ¿no? Sobre todo, dada la resolución que hubo el año pasado, que fue relativamente positiva y que permitió pues, seguir manteniendo los flujos de alimentos y fertilizantes hacia países importadores que lo necesitaban. Lo normal es que esto siga de esta manera. Sin embargo, como decimos, que esto es importante, como cada vez más se utiliza el comercio como arma, esto es un arma de negociación por parte de los principales productores y, por lo tanto, al igual que se utiliza la energía, que esto es más conocido, ¿no? Pues el gas, el petróleo, etcétera, como herramienta de presión, como arma, pues digamos que la producción y la exportación de fertilizantes y de alimentos también se puede utilizar en este sentido. Sin embargo, probablemente, por ejemplo, si pensamos en el caso ruso, a Rusia le va a interesar mantener las exportaciones en todos los ámbitos que pueda, precisamente para generar ingresos y también para generar divisas. Y después, pues, a nivel estratégico también a la Unión Europea y a Estados Unidos le interesa pues, vender que ha proporcionado una negociación positiva en este sentido para que pues, no se puedan o no puedan incrementarse los problemas de seguridad alimentaria en otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo normal es que hagamos un acuerdo positivo y que siga en este sentido. Y después, probablemente, si la seguridad alimentaria, por todas estas variables, no empeora, porque los precios de los fertilizantes y alimentos siguen bajando, probablemente China también abra exportaciones de fertilizantes, las que tenía restringidas, y eso también beneficia a largo plazo. Pero como estamos en un contexto tan cambiante y, como digo, que el comercio se utiliza como arma, pues esto siempre está en riesgo, ¿no? Pues Juan Vázquez Rojo, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos también a poner en foco estas cuestiones. Gracias por el análisis. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, y mientras tanto nosotros tenemos que mirar a otros protagonistas